Y bueno, volviendo a los presagios que existían, pues tú sabes y recuerdas, había mucho, ahí sí que habían muchos Nostradamus, había muchos Merlines, tenían así la bola de cristal y lo decían, pero con una elocuencia y una vehemencia que pareciera que tuvieran ellos también el acceso a la máquina del tiempo, ¿no? Para trasladarse a cómo iba a suceder al final o cómo va a operar este Poder Judicial. Vimos algunos que el propio expresidente López Obrador propuso y que ya en funciones en la Corte pues no fueron precisamente los más apegados al proyecto del presidente. Y les llamaba traicioneros, pero pues ellos van a llegar ahí y no tienen por qué ser fieles al Poder Ejecutivo, pues no. Por más que yo esté en desacuerdo con esta reforma, pero pues tampoco se puede decir que es inconstitucional. Porque está pues, en la ¿no? Constitución. Y le cayeron encima del otro lado ahora, ¿no? Entonces, no, pues pobres, ¿no? O sea, ni uno, o sea, ¿cómo? Es como los árbitros, así es, pues, así, como los árbitros, no vas a quedar bien con todos finalmente, y eso tiene que estar muy consciente. Pero hay que tener muy claro una cosa, desde lo que había antes y lo que va a haber aquí también, ni todo es blanco, ni todo es negro. Este señor Hugo Aguilar, de ver su perfil hasta este momento, digo, pues también luego sucede, espero que no pase aquí, pues, ¿no? Que sí hay ciertas personas que ya sentados en el poder se les cambia la personalidad. Yo espero más bien que en esta próxima corte haya sensibilidad. Es un cambio. Se necesitaba un cambio y si no es para lograr la perfección, yo sí espero que sea para un avance. Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antropolítico, donde lo único que no se degenera es la verdad. Periodismo sin tapujos ni mordazas. Síganos en nuestras redes sociales, en mi Facebook personal, Aarón Tapia, en la página de Facebook, Aarón Tapia Periodista, la cual los invito a que le dé like a la página para que siga las publicaciones que hacemos a diario y que les notifique estas transmisiones en vivo. También estamos en mi canal de YouTube, Aarón Tapia, suscríbase y dele click a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario. En Twitter estamos en mi cuenta personal, @naranjero75 y en la cuenta del programa, @lapolaca con AT, en Instagram, Aarón Tapia F y TikTok, Aarón Tapia Periodista. Está con nosotros Rodolfo Montes de Oca, ex fiscal general de justicia del Estado, abogado litigante penal, y que bueno, como siempre nos acompaña todas las semanas en la mesa de los abogados. ¿Cómo estás, Rodolfo? Rudy Montes de Oca, el taquillero, el taquero. ¿Cómo andamos? Muy bien, muchas gracias, Aarón, Alexis, y un saludo a toda la audiencia. Y bueno, pues es un tema sumamente trascendental. Yo creo que más importante de lo que mucha gente todavía alcanza a asimilar, porque va a trascender hasta nuestra vida cotidiana, válgame la redundancia. Es parte pues de la justicia cotidiana. Todos los ciudadanos de una u otra manera siempre o estamos expuestos o vamos a estar siendo justiciables, es decir, vamos a estar sometidos a un juez, ya sea en materia civil, mercantil, familiar, penal, administrativa, fiscal, no se diga familiar, como bien lo acabas de mencionar. Así nomás como paréntesis breve, cómo se han disparado los números de los divorcios. Sí. Y no lo digo en términos negativos. Aquí estamos dos estadísticas, por ejemplo, parte, que ya parte de los números. Yo creo que ya, pues, híjole, yo creo que es un porcentaje menor ya el que mantiene de cierta generación, por lo menos de la mía hacia acá, que mantiene, ¿no?, el matrimonio. O sea, yo veo a los de mi generación y casi todos, o bueno, muchos pues se divorcian, ¿no? Sí. Hay un en su primera etapa, por así llamarlo, de matrimonio, pues, y luego ya se meten en otra bronca, como yo también en otra. Bueno, mira, así nomás, sí. Digo, no estamos aquí en el tema de la, sí. ¿Cómo te diré?, de las relaciones
maritales, pero hay un... Deberíamos de hacer una mesa aquí. No, y desde la perspectiva jurídica, cómo ha evolucionado ese Date tema. cuenta, amigo. El derecho de familia ha tenido que irse adaptando a las realidades. Mucho ahora se le llama la primacía de la realidad. Así es decir, ya no estés ahí con esos paradigmas arcaicos, que lo único que lamentablemente producían principalmente en la mujer eran frustración y sufrimiento, en donde por lineamientos culturales o de costumbres ancestrales tienes que aguantar por el que dirán, por tus hijos. Ya llegaba al colmo, digo, para hacerlo esto un poquito más coloquial, que decía la esposa, me acuerdo, de Vicente Fernández, decía: no me importa que ande aquí y allá, yo aguanto todo porque aquellas son capillitas y yo soy la catedral, decía, ¿no? Pero ahora en estos tiempos donde las mujeres al paso del tiempo ya han adquirido una gran preparación profesional, muchas ya son que eso les da independencia económica, entonces ese tipo de situaciones pues ya no las atan o las obligan a tener que estar soportando maltratos o situaciones de indignidad en muchas ocasiones, pues, ¿no? Entonces, bueno, se facilitaron, se crea la figura del divorcio incausado, en donde ya no tienes que señalar una de las causas establecidas de manera precisa en lo que era el Código, en el capítulo correspondiente que había en el Código Civil. Se genera una jurisprudencia de la Corte donde establece que, atendiendo al principio del desarrollo de la libre personalidad, que no se le puede forzar a una persona a vivir con otra toda su vida. Entonces, a partir de ahí se determina que con el simple hecho de ya no querer vivir con esa persona es suficiente para que se autorice el divorcio. Y eso, obviamente, nos metimos obviamente en este tema porque esto que estamos hablando precisamente engrosa las estadísticas o el trabajo, pues, se les viene encima en los juzgados, ¿no? Totalmente, y bueno, y a lo que voy es que ahí, independientemente del divorcio, y esto es bueno que lo abordemos más como una muestra, pues, ¿no? De lo cotidiano y de lo cercano que es para todos nosotros como ciudadanos la impartición de justicia, y lo importante que es el que haya un poder judicial que realmente funcione con equidad, con imparcialidad, con objetividad, etcétera. De tal manera que, por ejemplo, si bien es cierto esas controversias que estamos nomás mencionando, no es el tema de hoy, pero sí en términos generales sí es como muestra, en los casos de esos divorcios incausados, si bien es cierto, bueno, pues el juez no tiene alternativa más que la de decretar la disolución del vínculo matrimonial. De cualquier manera, sí hay cuestiones pendientes, como son el patrimonio que hayan adquirido en común, cómo se va a distribuir, y la pensión, si es que hay hijos, cuánto le va a corresponder a cada uno de los papás. Ahora sí ya no nomás es del papá, porque si la mujer también trabaja y produce, ella también tiene obligación de aportar a la manutención de los menores o de los hijos. Y tercero, cómo quedaría la custodia, es decir, que si unos días, qué días los van a ver cada quien, o que si de plano uno no lo va a ver. Entonces, eso es lo que entra en debate ahora, y es a lo que vamos, que esas cosas que pueden, que son cuestiones cotidianas, que como bien mencionabas ahorita, son números altísimos de expedientes relacionados con esos temas, que en muchas de las ocasiones, y aquí lo comentamos y ya entrando en el tema, si recuerdas, pues uno de los señalamientos que hacía el Poder Judicial Federal, que en mi concepto, no Poder Judicial Federal, sino algunos grupos al interior de ahí, porque sí creo que es importante que hoy, de una manera breve, podamos hacer un recuento de cómo inició esto y en qué etapa nos encontramos, para ver cuáles de las predicciones que estuvieron haciendo los agoreros o los muy optimistas se han venido cumpliendo y cuáles no, y además cuáles son las perspectivas a partir de que ahora sí ya entre en funciones. Y como te decía, pues una de las que ellos mencionaban reiteradamente era que, no, decían, aquí el Poder Judicial Federal no es el que debe de entrar en esa reforma, solamente los poderes judiciales de los estados, porque ahí se ventila el 80% de las controversias jurisdiccionales. No, señor, pero al final gran cantidad de un porcentaje altísimo de ese que se ventila en los órganos jurisdiccionales del fuero común van y terminan en los órganos jurisdiccionales del
Poder Judicial Federal. Entonces, por eso sí tenía que tratarse como un todo. Entonces, esto que estamos platicando, por ejemplo, los asuntos de índole familiar, finalmente, en el curso de los mismos procedimientos se van promoviendo amparos indirectos por determinaciones de los jueces del fuero común que a una de las partes no les consideró acertada, y después al final, conforme van avanzando las instancias, pues por lo general llega un amparo directo en contra para tratar ya así de analizar todo el proceso como se ventiló en primera instancia. Entonces, vuelvo a como inicié, no es poca cosa, estamos ante un cambio estructural sumamente trascendental en la vida de los mexicanos, del mexicano más común, o sea, más humilde, más sencillo, sin hacer clasismo, hasta obviamente que los pudientes. Sí, yo soy muy democrático. No tengo problemas con esos aspectos. Bueno, el caso es que, como te digo, ya me sacaste de concentración. Sí, que está el mexicano más de a pie, pues. Exactamente. Le va a repercutir. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Todas esas materias, finalmente, como un embudo, llegan hasta el Poder Judicial Federal y pasan, obviamente, por los poderes judiciales locales en lo que es la justicia cotidiana. Y si vamos a la gente humilde, ahí sí, lamentablemente, podemos advertir que en el derecho penal, así lo decían, y te voy a decir quién lo mencionaba, porque creo que tienes buena amistad y también me parece una persona, no te voy a decir de quién, el notario, licenciado Tapia Garner. Tapia, Pablo Lincoln Tapia, sí. Su papá, a quien yo respeté y admiré mucho, un abogado de gran capacidad y de gran inteligencia, muy brillante, don César Tapia Quijada. De los notarios esos que eran eran notarios respetables, honorables y además técnicamente muy bien capacitados. Me imagino que admirador de Lincoln, ¿no? Por algo le haber puesto el segundo nombre como segundo nombre a su hijo. Sí, ¿no? Estoy seguro porque no es muy común. Coincidimos. Ya sabes que yo no soy nada pro yanqui, pero ojalá tuviéramos un presidente como y lo Lincoln, curioso, ¿no? Es como Lincoln es contemporáneo de don Benito Juárez, sí, eran muy, ¿no? Pues ahí se echaron la mano, ¿no? Sí, o le echó la mano. Sí, a mí y a mí, pues para mí el máximo político, gobernante, servidor público que hemos tenido aquí, mi mayor ejemplo para los que están ahí, es Benito Juárez. Pero bueno, volviendo al punto de don César Tapia Quijada, él decía, y yo me acuerdo de una conferencia que nos dio ahí en la universidad, decía él, es que el derecho penal, decía, es el derecho de los pobres y el derecho civil es el derecho de los ricos. Y es muy sencillo, vayan a ver los centros de reinserción en aquel tiempo de readaptación y se van a encontrar que la población ahí, el 90% es gente de pobre, de escasos recursos. Totalmente. Y en el derecho civil, donde están peleando las grandes fortunas, los terrenos, las propiedades, el patrimonio, los inmuebles, es donde están los ricos. Entonces así lo decía él. Pero lo que voy es que aquí no se distingue. Y al final, en cuanto a la aplicación del derecho, se llega hasta el Poder Judicial Federal. Y bueno, volviendo a los presagios que existían, volviendo a las predicciones, pues tú sabes y recuerdas, había mucho, ahí sí que habían muchos Nostradamus, había muchos Merlines, tenían así la bola de cristal y lo decían, pero con una elocuencia y una vehemencia que pareciera que tuvieran ellos también el acceso a la máquina del tiempo, ¿no? Para trasladarse a cómo iba a suceder al final o cómo va a operar este Poder Judicial. Tanto todavía, federal, ¿no? Todavía lo siguen. En algunos temas, en algunos puntos, efectivamente. Y bueno, y lo único que sí creo que hay que reconocer es que sí va a estar a prueba. Sí, o sea, yo ahorita claro. yo fui y sigo siendo un partidario, creo que pues no hay sistema perfecto. Aunque, Rodolfo, a ver, no sé cómo lo ves tú, la Suprema Corte de Justicia está pues llena de puro pro 4T, eso es clarísimo, ¿no? Y está, todos los que llegaron ahí aparecían casualmente en el acordeón.
Fíjate ¿no? que... Digo, no con esto quiero presagiar el fracaso y la catástrofe y ya se perdió el Poder Judicial, ya no tenemos Poder Judicial. Bueno, no voy por ahí, pero abonando lo que dices que va a estar a prueba, pues con más razón por esta serie por esto que te acabo de comentar, ¿no? O sea, son personajes que están muy identificados, eso sí, o sea, hay que decirlo. Ahora, vimos algunos que el propio expresidente López Obrador propuso y que ya en funciones en la Corte, pues no fueron precisamente los más apegados al proyecto del presidente, y que se enojó el presidente, y a mí me parece que de mala, o mucho, incluso Fernández Noroña, ahora que anda tan moda desde la semana pasada, que lo agarraron a moquetazos ahí en el Senado, le llamaba traicioneros, por ejemplo, ¿cómo se llama? Recuérdame el nombre del Sí, magistrado Carrancá. de Carrancá, por ejemplo. Traicionero, ¿por qué? Ha O sea, sido Ríos Farjat. digo, Ríos Farjat, Margarita Ríos Farjat, sí, Ellos dos así es. principalmente. Digo, podré o no que me causen simpatía o no, eso es otra cosa, pero pues ellos van a llegar ahí y no tienen por qué ser fieles al Poder Ejecutivo, pues no. O sea, entonces, pero aquí estamos viendo, pues, Lenia Abad, el mismo Hugo Aguilar, ¿no? O sea, fue funcionario, de hecho, de la 4T, la Esquivel, Yasmín Esquivel, bueno, pues todos los que están ahí, ¿para qué enumero, no? ¿Para qué los nombro? Nada más que yo sí, pongo ahí, les doy el beneficio de la duda, que bueno, que pueden comportarse de manera totalmente profesional como debe ser un ministro, ¿no? Sí, mira, ahorita que mencionabas esos como señalamientos que pudo haber hecho el expresidente de la República sobre el ministro Carrancá, sobre la ministra Ríos Farjat, porque ciertas resoluciones o determinaciones, pues no estaba él de acuerdo con ellas, y entonces ahí a mí ahí sí voy a disentir un poco de las opiniones del licenciado López Obrador, porque hay que entender que ahí al momento de resolver, de dictar una sentencia, ellos pues tienen que hacerlo conforme a derecho, conforme a lo que consideren que es lo correcto, lo objetivo, lo imparcial, la equidad, etcétera. Y el hecho de que no te den la razón en lo que tú crees que debe ser, salvo que fuera una situación muy evidente, pues, ¿no? Contra constancias así. Bueno, pues entonces sí, hasta ahí puede haber responsabilidades. Pero cuando es una cuestión de opinión, de criterio, pues para eso son los juzgadores, para que al final ellos llegan a un punto en el que, bueno, aplican el método, el razonamiento, las disposiciones de las jurisprudencias, etcétera, pero al final llegan a un punto en el que ellos tienen que aplicar su propio criterio y por eso están como juzgadores. Entonces, en el caso de estas dos personas, pues a mí me parece que ellos, salvo, como te digo, si se hubiera visto algo evidentemente tendencioso para favorecer algún interés particular, pero yo honestamente en cuanto a sus casos, en los que se publicitaron y que se quejó el presidente de la República, no sentí yo que hubiera una situación así contra constancias. Incluso pues, ¿no? ya ves que Carrancá, al final de cuentas, él fue el voto que hacía falta. O sea, fue muy importante creo que es para que no se declara como inconstitucional la reforma, me parece, ¿verdad? Era en ese punto, y que fue fundamental para que avanzara la reforma. O sea, él dijo, por más que yo esté en desacuerdo con esta reforma, pero pues tampoco se puede decir que es inconstitucional. Porque está pues, en la ¿no? Constitución. Y le cayeron encima del otro lado ahora, ¿no? Entonces, no, pues pobres, ¿no? O sea, ni uno, o sea, es como los árbitros, como los árbitros, no vas a quedar bien con todos finalmente, y eso tiene que estar muy consciente. Entonces, ahorita, volviendo a lo que tú mencionabas hace un momento sobre los actuales ministros de la Corte,
y antes de entrar en ese análisis, verás, quisiera hacer una reflexión. Hace unos días estuve yo con un magistrado que él es un secretario proyectista de un tribunal colegiado que estaba como magistrado de un tribunal colegiado de circuito en funciones. Y él participó en el proceso y hizo una campaña aquí muy vistosa, me pareció a mí que fue fresca, tuvo su penetración y ganó, de tal manera que, bueno, pues llega él como magistrado ahora ahí, ya producto de este proceso. Entonces, platicando yo con él, le dije, mira, ves, tanto que cuestionaba a la gente de aquí adentro este proceso, y tú eres una muestra, le dije, de que sí hay, si ella está llegando gente, entiendo que tal vez no todos, pero un buen número de gente que sí tiene calidad y que tiene capacidad. Y él muy sencillo y muy discreto me dijo, pues sí, participé en el proceso y lo bueno es que tuve la mayoría de votos, etcétera. En ese momento le comento yo, y además le digo, fíjate lo importante de ese filtro. Si tú hubieras tenido antecedentes de relaciones o vínculos con algún grupo de delincuencia, la pura sospecha o algo, o bien en tu desempeño aquí en el Poder Judicial Federal, con tachas o con situaciones de corrupción, obviamente que te las hubieran ventilado y te hubieran descarrilado. Como pasó con muchos. Son las bondades de esto, dentro de todas las críticas, cuestionamientos, etcétera. Primer punto es que tú llegaste y te hubieran descarrilado si tuvieras tachas anteriormente. Y entonces yo creo que eso pues te legitima. Y punto número 2, en el otro sistema o esquema que había, ya lo hemos platicado, bueno, pues hubieras tenido que buscar allá un padrino, por más que la carrera judicial y que los exámenes rigurosos y que etcétera, un ministro, un miembro de del Consejo de la Judicatura, alguien que les dé una bendición. Entonces, bueno, pues llegaste aquí a través de este proceso y eso me parece muy válido, pero fíjate lo que me contestó tan mesurado. Él me dijo, bueno, mira, te agradezco mucho tus puntos de vista, me dice, pero hay que tener muy claro una cosa, desde lo que había antes y lo que va a haber aquí también, ni todo es blanco, ni todo es negro, me dijo. No hay que verlo así. Totalmente de acuerdo contigo. Pero así me lo dijo, no todo es blanco, ni todo es negro. A pesar de que yo llegué a través de este proceso, no quiere decir que yo diga, no, pues es lo máximo, es lo ideal, es lo mejor, etcétera, ¿no? Tiene sus blancos y sus claroscuros, igual lo que había antes tenía sus claroscuros. Ahora, volviendo al tema de los blancos. Y también es importante precisar ahí que el mayor número de juzgadores que llegan acá en esta elección son gente que ya estaba en el Poder Judicial también, que a lo mejor no podía tener una oportunidad por lo que acabas de mencionar, pero la gran mayoría que va a ocupar estos nuevos cargos de juzgadores, tanto gente que o era magistrado, que eran jueces, que se reeligieron, como gente que por primera vez tuvo oportunidad, como el que están mencionando, gente con mucha capacidad, pero que pues a lo mejor por no tener el padrín, o por lo que sea, igual no me quiero meter pues en especulaciones, pero lo importante aquí es esto contrastando este comentario con los comentarios que va a negar cualquier abogador ahí en Vargacatres y que ya sabes, ¿no? Pues no, es más, la mayoría de esos que defendían al Poder Judicial, bueno, a la parte esta que no quería, que se oponía a la elección, y que decían que, bueno, pues a los que saben que son los de carrera, de Poder Judicial, pues los van a tirar y van a negar quién sabe qué. Pues no, la mayoría es precisamente el Poder Judicial. Son los que están, son los que llegaron en su gran mayoría, gente que se formó ahí de una u otra manera, pues, ¿no? Entonces, eso desde esa perspectiva. Ahora bien, retomando el tema de los ministros de la Corte, ahí sí hay, por ejemplo,
tres personas que yo quisiera analizar en este momento. Llega ahí, ahorita tú mencionabas, bueno, pues son incondicionales de la 4T. Yo ahí sí quisiera... No sé si incondicional, o sea, no digo que hay unos que sí se les ve muy incondicional. Una Lenia Batres, por ejemplo, digo, está cabrón negar que ella es incondicional y además militante, pues no, o sea, mucho tiempo, pero yo no precisamente un Hugo Aguilar podría decir yo que es incondicional, nada más que lo único que digo que sí son muy de la corriente, muy identificados y que han trabajado también allegados. ahí, ¿no? Eso es lo que, Y precisamente, pero podrían comportarse como Carrancada. ya ahí va mi comentario, pues sí. no, que no podemos pensar que por eso van a ser unos subordinados inconscientes. Así De es. ninguna manera, es gente inteligente, pensante. Y esas tres personas que yo quisiera ahorita nomás reflexionar son precisamente Hugo Aguilar, la ministra Lenia Batres, y una que a lo mejor no es así tan visible, pero que no entra en en esa etiqueta como la que se está pretendiendo hacer, de ser parte del movimiento o allegados, como es Sara Irene Herrerías. Sara Irene Herrerías, ella fue directora general, cuando yo era aquí fiscal general de justicia, ella era directora general en la Procuraduría General de la República. Y después ya con este nuevo, y era pues es una persona institucional, o sea, no era de partido político, ahí se formó en la Procuración de Justicia Federal. Posteriormente en este régimen la hacen vicefiscal creo que de gente, no sé si de las personas de algo así relacionado con la protección a las mujeres, en trata de mujeres, algo así, pues, ¿no? Entonces, una persona que está muy capacitada, muy preparada en la parte de derechos humanos. Yo, ella, pues la conocí en aquella época, sé de su capacidad, de su talento, de su institucionalidad, de su capacidad. De hecho, yo estuve ahí presente como observador, nomás cuando hizo su examen de doctorado, ahí en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, donde yo también sigo estudiando ahí para en su momento, ya espero yo el año que entra ya tener mi doctorado de ahí. Entonces es una persona para mí que no es el perfil ese que se quiere dibujar, en cuanto a que es una persona que va a llegar ahí a únicamente obedecer consignas, a resolver conforme a alineamientos que le lleguen de otras instancias gubernamentales. En mi concepto, de ninguna manera. O sea, ella, y además no trae formación política, no tiene formación partidista, es solamente, como te digo, en lo que es la procuración de justicia, que es una parte muy importante. Espero yo que ya no va a haber salas, va a haber una sola corte, un pleno nada más, y yo espero pues que ella en lo que sea la parte de derecho penal pueda aportar, porque yo sé que en ese tema está muy, muy bien capacitada y entrenada y conoce pues desde cómo se maneja desde las carpetas de investigación hasta todo el procedimiento penal, que eso es muy importante. Entonces, eso es en cuanto a Sara Irene Herrerías. Ahora, el presidente de la Corte, que va a estar, si mal no recuerdo, los primeros 2 años, porque va a ser rotativa, de acuerdo al número de votos que obtuvieron, a mí me genera mucha esperanza. O sea, ¿Cuántos años van a estar en total? ¿9 son? Son 9, tengo entendido, sí. Antes eran 11, ¿no? No, mira, creo que van a estar 12. 12. 12 años, antes eran 15. Okay. 9 es para los jueces de distrito y magistrados de tribunales colegiados, pero para los ministros de la Corte son 12. Igual para los del Tribunal de Disciplina Judicial. Pero ahí reducieron de 15 a 12 y ya sin reelección, pues no, porque antes eran 15 y con reelección. Entonces, bueno, el caso es que este señor Hugo Aguilar, de quien yo no conocía de su existencia, aunque sé que es un personaje público, había estado en la defensa de derechos humanos, etcétera, pero de ver su perfil hasta este momento, digo, pues también luego sucede, espero que no pase aquí, pues, ¿no? De que sí hay ciertas personas que ya sentados en el poder se les cambia la personalidad. Yo sí esperaría, y a lo mejor sueno muy romántico, no, demasiado optimista, pero yo percibo en él hasta una especie de imagen de Benito Juárez, pues, ¿no? Porque inclusive él tiene orígenes indígenas, habla el dialecto de su etnia. Pues siempre estuvo abocado a eso, a la defensa de los derechos de
de los pueblos originarios. Sí. Así, entonces a mí me parece que debe ser una persona sensible y mientras no se vaya a él a marear con el poder, porque el Poder Judicial Federal, si quisiera, pudiera tomar una serie de determinaciones que como son pues el de declarar la inconstitucionalidad de un precepto, algo que sí puede ir cambiando el funcionamiento del país. O sea, si realmente hicieran valer el poder que tiene el Poder Judicial Federal, válgame la redundancia, bueno, pues sí pudieran ser todavía más trascendentes aquí en la operación del país. Entonces, en el caso de él, como te digo, además, también se hubiera sabido ya de comportamientos frívolos o de enriquecimientos, porque creo, como mencioné, ya estuvo en el servicio público, aunque haya sido con este régimen, a mí, te digo yo, a mí me despierta mucho optimismo, a como lo he visto hasta ahorita expresarse. Es una persona que indudablemente es inteligente, que está preparado, que está capacitado, y sobre todo lo veo muy sencillo. Y si yo que vi, espero que mantenga esa sencillez, no de dientes para afuera. Sí. Hemos hablado aquí de la semiótica, lo importante, pero que también él en su comportamiento al frente de esta institución tan importante sea también con sencillez. Él creo que alguna vez cuando fui a aquellos debates, aquel debate allá en el Congreso de la Unión, precisamente sobre la reforma judicial, y yo estaba en la pluma ya esperando a la gente que me iba a dar el paso, pues vi llegar a los ministros, pero hubieras visto, no hombre, así es, todo una... Ni en una entrega de premios de Hollywood. No, un aparato, pero con 2, 3 Suburbans así, obviamente que han de haber sido blindadas. Pareciera que ellos, creo que aquella vez te lo comenté, ellos son los que dictan las prisiones preventivas contra los delincuentes del crimen organizado, y no, esos son los jueces de distrito. El caso es que no parece, no una cosa, pero insultante. La única, malo, voy a entrar al tema de ella, Lenia. El único que llegó en un vehículo sedán sin todo ese aparato fue Lenia Batres. Y bueno, entonces ahora ya entramos con Lenia Batres. Ahorita mencionabas tú, es que ella pues sí, es evidentemente en su ideología, en su trayectoria, ligada a movimientos políticos, activista, como sabemos, eso no se puede ocultar. Lo que yo sí rechazo y no acepto, y créeme que no es por hacer una defensa así a ultranza, es mi convicción, porque la he visto en sesiones y la vi en esos debates también, y a mí me parece que es una persona que es fiel a sus convicciones, a sus ideas. Le podrán reclamar que a lo mejor, como en esto se mencionaba, pues que es afín a este sistema, y que no puede ser, eso no es un impedimento para llegar a ese cargo. En Estados Unidos, tú ves los ministros allá los jueces de la corte, como les llaman, ellos siempre están a la espera de quién va a ser el presidente de la República de Estados Unidos y cuántos va a poder designar, porque en función de esos que él pueda designar va a ser la tendencia. Y ahí abiertamente dicen, hay 5 que son republicanos y 4 que son demócratas, pero ahora que llegue... Y antes hubo muchos filopriistas, ¿no? Pues siempre, cuando dominaba, pues, ¿no? Y lo más reciente, pues Medina Mora, un perfecto símbolo de lo que es el PRIAN, por ejemplo, ¿no? Eduardo Medina Mora. Ahora mira, pero a lo que voy aquí con esto también, por ese estigma de su procedencia, también de una vez o de pasada le quieren atribuir incapacidad técnica como abogada. Y reitero, yo la he visto ahí en los debates y no, sí está preparada. Claro que sí, tiene alcances técnicos de tal manera que no está sentado pero pues obviamente que ahí sí, sus detractores la dibujan, la pintan en medios, en redes, como si fuera una persona que técnicamente no tiene capacidad, y claro que tiene capacidad. Entonces, desde esa perspectiva, pues yo, por ejemplo, vamos a tomar el caso en donde la recusaron en el tema de Salinas Pliego. En el tema de Salinas Pliego, pues, ¿cuál es su convicción de ella?
Que pague. Porque dice ella, es el dinero de un rico para lo... Pues esa es la ideología y está bien de la gente socialista, comunista, de izquierda, progresista, como le quieras llamar. Ellos dicen, bueno, hay que quitarle al rico para entregarle al pobre. Claro, no arrebatarle ni robarle. Es que, o sea, más allá de si de izquierdas, derechas, pues es que hay que pagar impuestos, en todos los países se pagan impuestos, o sea, y el señor pues abiertamente no quiere pagar, ¿no? Es más, yo creo que ya no tiene para pagar todo lo que debe, que son más de 80,000 millones. Que le sobra para pagar. ¿Quién sabe si así pues también anda muy, pues ha tronado en todas partes, en Estados Unidos, ya ves cómo lo traen también. Digo, bueno, ese sería otro tema, ¿no? Pero bueno, pues en ese asunto... Pues, hay que pagar impuestos, ¿no? Eso por un lado, así es, pero a lo que voy ahí, no tanto de analizar si tiene cuánto y cómo, sino que yo en cuanto a la ideología de ella, bueno, pues es su ideología y ha sido congruente. Entonces, desde esa perspectiva, ella ha dicho, bueno, yo de antemano, pues cometió el error de hacer un prejuicio y eso pues la descalificó para poder participar en los plenos en donde se vaya a resolver ese tema. Jurídicamente, pues sí, es válido que se le recuse. Pero vuelvo al punto, me parece que no es una causa como para reprobarla o como para decir, ella no puede estar en la corte. ¿Por qué no? Claro que sí, no tiene ningún impedimento y su ideología esa es, nunca la ha negado y técnicamente está capacitada y bueno, pues desde esa perspectiva te digo, yo espero más bien que en esta próxima corte haya sensibilidad. No puedo negar, ahora que, pues, siempre que estudio las jurisprudencias y sentencias emitidas por diferentes ministros de la Corte, sobre todo yo las únicas que leo pues son las relacionadas con el derecho penal, que sí son técnicamente muy sobresalientes, pero pues obviamente, y vuelvo también a otro punto muy importante, yo que he tomado pues unos 3 diplomados ahí de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Derecho de Amparo, que son muy valiosos, muy ilustrativos, muy aleccionadores, los dan anualmente, espero que no los vayan a dejar de impartirles en línea, ahí son gratuitos y son expositores de muy alto nivel porque son magistrados, jueces, etcétera, y personas ahí, proyectistas de la misma corte, y te das cuenta ahí de que hay gentes, si no es que todos, la gran mayoría, muy brillantes, es gente que ha estudiado no nomás aquí con doctorados, sino en diferentes universidades del mundo, conocen muy bien la filosofía del derecho, la argumentación jurídica, etcétera, y hacen unos proyectos de sentencias y unas jurisprudencias que, si bien es cierto, los ministros al final en las sesiones son los que las defienden de alguna manera y los que las firman, pero los proyectos vienen muy bien elaborados, que aquí viene otro punto muy importante en el futuro aquí del Poder Judicial Federal. Ahorita tú lo mencionabas muy acertadamente que un gran número de los que van a acceder a los puestos son provenientes de ahí mismo, pero también la base, el sustento, ahí se va a quedar. O sea, no creo yo que vayan a hacer un desmantelamiento, sería eso suicida. A lo mejor sí habrá algunos cambios de personas ahí de confianza, tienen sus secretarios particulares y eso, ¿no? Pero de ahí a los que hacen el trabajo de arrastrar el lápiz, de estudiar, de preparar los proyectos, son indispensables, y si hay gente de un gran nivel, como ellos mismos lo han dicho, eso nunca se negó, pero de eso a que iban a llegar ineptos y veterinarios y carpinteros y plomeros, a eso, así lo mencionaban, también eso no es cierto. Entonces yo sí siento que sobre todo lo importante va a ser en el cambio, que quienes lleguen a la titularidad de los puestos como ministros sí se vean como personas sensibles y más empáticos y acercados al pueblo. No hay que olvidar lo que comentábamos aquí desde un principio que abordábamos este tema. ¿Cuál era el propósito de esta reforma? Primero,
que tuviera un poquito más de, no un poquito, sino más acercamiento con la ciudadanía por ese distanciamiento tan evidente y claro que había, pues, ¿no? Los jueces y los magistrados y los ministros, pues allá estaban en su pedestal, o no en su pedestal, pero a lo mejor, pues, detrás de la puerta ahí, y no recibían gente, y no aparecían en medios, etcétera. Entonces yo sí creo que ahora debe de abrirse el Poder Judicial, los mismos jueces salir y defender, como lo empezaron a hacer, y creo que de alguna manera fue un ejercicio democrático. Ellos hicieron sus mañaneras de los jueves, si te acuerdas, y salían los jueces cuando en la mañanera ya los criticaban por su sentencia o porque dictaron porque no dictaron una prisión preventiva en contra de algún delincuente, bueno, hasta salieron a marchar, pues, no, pero lo que voy es que algo más importante que la marcha, el de que aparecían ahí, a ver tú juez, tú dictaste este auto de no vinculación a proceso en contra de tal imputado. A ver, aquí explícanos por qué. Y eran convincentes. ¿Por qué? Bueno, porque el fiscal o la gente del Ministerio Público, estos son los datos de prueba que expuso, pues no son suficientes para establecer el hecho señalado como delito por la ley, así lo consideré, y ya con un argumento un poco más coloquial, más aterrizado, entonces, pues la gente puede entender. Entonces, ese tipo de ejercicios, ojalá que la Corte, o sea, los que están integrando la nueva Corte, y que ellos mismos también propicien que en cualquier tema que sea mediático, o bien en donde, porque también hay que reconocerlo, lamentablemente en muchas ocasiones las instancias procuradoras de justicia dicen, no, yo llevaba todo sólido, y el juez fue el que lo soltó. Pues que el juez responda, y creo que no sé, sí creo que aquí en tu programa, en algún debate, alguien que se mencionaba qué problema era el de que había un conflicto entre el Poder Judicial, ya me acordé, porque era por el fiscal y el juez, aquí creo. Y entonces, por la parte esta ¿de qué era? No, del policía, del excomisario. Sí, exactamente. Entonces decía, bueno, pues por lo menos ahora sí creo yo, dicen que el Poder Judicial debe de salir y dar sus puntos de vista y decir el por qué abiertamente. Pues eso fue una de las banderas, ¿no? De los creadores y promotores de esta reforma. El precisamente que dieran más la cara, que se mostrara más hacia el público para dar explicaciones, pues, ¿no? De sus resoluciones. Creo que entonces sí están todos los que llegan ahí mediante esta reforma, pues de alguna u otra manera están obligados a dar ciertas explicaciones, porque, insisto, es de las banderas que los creadores y promotores de esta reforma, válgame la redundancia, abanderaron, pues, ¿no? Ese acercamiento, no sé si llamarle, si sea pues, el término correcto, decirle explicación, pero sí, pues algo, decir, no más, pues decidió esto el juez, y si allá dicen, pero ¿cómo puede ser posible que? Y el juez, sin decir nada, que hablen, ¿no? Yo creo que es en dos vertientes. Una es, si mediáticamente, en un tema, el Poder Judicial detecta que se les está cuestionando y se está creando la imagen de que por alguna consigna o por algún otro tipo de arreglo liberaron a alguien que la fiscalía pretendió que se le impusiera la prisión preventiva, etcétera, bueno, pues que salga a dar la cara a los medios, porque no lo hacían. Ni modo, se pertrechaban en su oficina y dejaban correr la nota. Entonces eso sí fue lastimando la imagen del Poder Judicial. Eso por un lado. Y la otra vertiente es la de las puertas al público. No, la puerta al público. Okay. O sea, en cuanto a que deben ser más sensibles para recibir a las... Entiendo, hay ciertas materias en donde está prohibido que puedas atender a una parte sin recibir a la otra. Pero bueno, lo más sencillo es decir, bueno, pues a ver, vengan los dos, y aquí los escucho a los dos si quieren, pero que sí haya un poco más de apertura, más contacto, sobre todo más sensibilidad, y aquí alguna vez lo comentamos con los litigantes,
que los litigantes, bueno, pues hemos padecido en muchas ocasiones. Sí hay, debo de reconocer, jueces de distrito muy sensibles, muy amables, muy receptivos, y eso no quiere decir que si uno va y lo ve, pues que ya te va a resolver a favor, pero por lo menos te atendió. Sí, sí, sí. En cambio hay unos que para qué quiere, había el famoso juez de oro, etcétera. ¿De quién, pues, ¿no? Recibí aquí que estuvo... yo no tenía el gusto, y de hecho es la única vez que he conversado con él cuando estuvo aquí, que tú me lo recomendaste, por cierto, para invitarlo a la entrevista. La serie de entrevistas que estoy haciendo de candidatos, pues que eran muchísimos, y que a ver hasta dónde puedo abarcar. Un juez que ¿cómo se llama? ¿Federal o el Foro Común? Del Foro Común. Ah, ya sé, sí, ¿Cómo? Sí, Arnaldo Monge. Arnaldo Monge. Recibí muchos comentarios de abogados, pues que yo conozco, amigos que tengo. Verás cómo recibí comentarios en positivo y creo que no se pudo repetir, y mira, ¿no? Fíjate que también ahí sí hay que también reconocer que hay algunas, vamos llamándole pérdidas, que son lamentables. Por ejemplo, la de Arnaldo Monge, que pues no continuará. Está sí, de también Aníbal. Aníbal el juez de distrito. Federal, ¿no? Federal, sí. Así es, juez de oral de lo penal aquí, sí. Que es un gran elemento, reconocido también. Y mucho tiempo. ¿No? Sí, yo espero que, por ejemplo, ese tipo de gente tan valiosa pueda ser rescatada, por ejemplo, porque en la carrera del Poder Judicial Federal, pues son jueces de distrito, y luego de ahí por lo general se van de proyectistas a un colegiado, y luego ya son magistrados de tribunales colegiados. Yo espero que todos esos jueces de distrito valiosos que no hayan logrado acceder a un puesto por X motivo, o que salieron ahí en la bola negra, pero que sean valiosos, puedan ser rescatados sí. Ahí en las proyecciones de los tribunales colegiados, o en la misma corte, donde también se van a abrir muchos espacios, de secretarios de estudio y cuenta, y todos esos que no son de elección popular, sino que son ya designación de la propia corte. Entonces, sí, lamentablemente aquí también en el Fuero Común conozco 2, 3 jueces también de gran valía que finalmente que salieron sorteados para quedar fuera, participaron en el proceso, no ganaron, pero yo estoy seguro que en algo, en alguna posición así los van a aprovechar. Ojalá. Porque no se puede desperdiciar. ¿Qué me dices de persona? Hizo mucho ruido en redes sociales, y pues parecía que era como un chiste, ¿no? Una broma, y después ya cuando se revisa el currículo, no, pues resulta que tiene un curriculazo y estudios también muy superiores. El candidato chicharrón. ¿Irving qué? Irving... no recuerdo el nombre, pero como bien pero ahí está, ¿no? Quedó en la Suprema Corte. Claro. No sé, creo que en el Tribunal de Disciplina Judicial. No era en el... de ministro de la Corte. Sí, para ministro de la Corte. Sí, y sí quedó. Pues mira, es una persona, volvemos a lo mismo, emanada del propio Poder Judicial Federal, según yo recuerdo, creo que era juez de distrito, y bueno, pues eso fue más bien una mercadotecnia política que le funcionó, o sea, se tuvo que está Arístides Guerrero. Fíjate, y él entonces, volvemos a lo mismo, me parece que no es una persona que sea afín o producto del movimiento de transformación o de la 4T, o sea, pues es emanado también del Poder Judicial Federal, sí. Y claro, me parece a mí que los detractores de este proceso, pues sí lo tildaban como de frívolo, pues no, fíjate nomás que un chicharrón al que va a llegar, bueno, fue una mercadotecnia, pero de que es una persona que tiene capacidad, que está preparado, que tiene ya experiencia en lo que es ser en un órgano jurisdiccional, pues eso no se le puede negar. Entonces, bueno, digo, también vuelvo a lo mismo como dijo este magistrado que te comenté hace un momento, ni todo es blanco ni todo es negro, o sea, tampoco quiero hacer un optimismo ingenuo, pero yo sí creo, como también lo he sostenido aquí, que es un cambio, se necesitaba un cambio, y si no es para lograr la perfección, yo sí espero que sea para un avance. Y hay un punto muy importante, a partir de que empezó el proceso electoral
de los jueces, inclusive los que no estaban participando en el proceso, uno lo sentía en su comportamiento en audiencias, en su trato, ya más empáticos, más sensibles, pues es no que te den la razón, pero ya no un trato así estirado, despótico. exactamente. Entonces, eso para mí ya es muy, muy valioso. Entonces, yo te reitero que me parece que, o espero yo que al final el balance sea muy positivo con esta reforma. Ya hicimos un análisis de los ministros de la Corte. Yo lo que espero de allí que haya todavía más sensibilidad de los titulares ahí, más acercamiento de ellos mismos con los medios, con la ciudadanía, para explicar el porqué de sus determinaciones, de sus decisiones, de sus resoluciones, y lo mismo pues de tribunales colegiados y de jueces de distrito cuando sea necesario. Y para ir finalizando, Rolfo, ¿cuáles crees tú que son los temas urgentes en la Suprema Corte de Justicia a resolver, que ya tienen que darle entrada? No sé si traigas tú algún panorama de eso. Bueno, está el caso de precisamente de Salinas Pliego, ¿no? Que debe muchísimo dinero y que bueno, y ¿cuáles otros? ¿Cuáles Fíjate que de momento no veo un tema así. Por ejemplo, yo me acuerdo en el 94, por ahí, cuando llegó a la Suprema Corte la decisión sobre el anatocismo, sobre si se puede, el anatocismo era sobre si se podía cobrar intereses sobre intereses, sí. porque en aquel tiempo pues vino el error de diciembre, y entonces pues vino lo del Barzón, se dispararon los créditos, y bueno, pues hubo una inestabilidad económica muy fuerte. Entonces finalmente pues iban emitiendo criterios los tribunales colegiados, hasta que al final, para uniformar, llegó hasta la Corte, y entonces sí había una expectativa muy grande para ver en qué términos se iba a inclinar la balanza. Ahorita, en este momento, pues ese tema de Salinas Pliego, te voy a decir honestamente, aun cuando sí puede representar mucho dinero de ingreso para las arcas del gobierno federal, a mí me parece un tema más frívolo que de fondo para nuestro bueno, país. sí, digo, a final de cuentas lo que él vaya a pagar, a lo mejor comparado con el presupuesto anual federal, pues es ínfimo, pero a mí me parece que es simbólico, porque vas a hacer pagar a un cabrón que para empezar es de la élite de este país, pues, ¿no? Y que abiertamente está, o sea, reta al Estado con un cinismo enorme, y les dice gobiernícolas, y que me quieren quitar el dinero que yo, y que sí pagué, y que bueno, yo sí ya trabajo, sabes, tú sabes cómo es, pues, ¿no? Sí. Tipo pedante, hasta más no poder, pero a mí me parece el símbolo que podría haber aquí, de someter a alguien de la élite a que tenga, nada más que tenga que hacer lo que tiene que hacer, que es pagar impuestos, simplemente, ¿no? Por eso me parece que sí es así como emblemático. Emblemático, sí. Sí, desde esa perspectiva, claro que sí. O sea, acuérdate que también inclusive en las cuestiones precisamente de orden fiscal, que en eso tiene una cierta analogía con lo que es la Procuración de Justicia, no pueden auditar absolutamente a todos los mexicanos. O sea, tienen que auditar selectivamente y luego poner a alguien que sirva como ejemplo para mandar el mensaje, para que digan, mira lo que te va a pasar si tú no pagas tus impuestos. Por eso vemos que periódicamente algún deportista, algún artista, si tú ves allá en España, cuando uno es Messi, es este otro que resulta que fiscalmente, ¿por qué? Porque eso es lo que llama la atención del contribuyente. Ah, mira lo que le pasó, pues, más vale que cumpla. Entonces, desde esa perspectiva, evidentemente que sí debe de cumplir con esa función. Si lo vemos como un todo al Estado, que pues así debe ser, ¿no? El Estado como un todo, bueno, hay un nuevo régimen de Estado que de hecho cacarean mucho la separación del poder económico del poder político, ¿no? Y creo que en cierta medida, hasta cierto punto, con su limitación, sí ha dado, ¿no? Pero falta mucho esa separación todavía o sea, estamos hablando en términos de la injerencia que tienen los poderosos económicamente en decisiones y en la vida pública, pues, ¿no? De este país.
pues también esa sería una parte muy importante para pues seguir apuntalando ese discurso que dicen que hoy, así como Benito Juárez separó la iglesia del Estado, pues hoy dicen ellos la 4T separó el poder económico del poder político, ¿no? Entonces, mira, hay un tema por eso me parece que sería emblemático. No, sí, claro, y sobre todo sí para la parte de las contribuciones aquí al país, pues, ¿no? Pero además, adicionalmente, sí hay un tema que, pues, para mí es muy importante, sí puede trascender a muchos ciudadanos, que sí se dejó pendiente o como asignatura para esta nueva integración de la Corte, que lo pudo haber resuelto el anterior, que es el tema de la constitucionalidad o inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Ese, si recuerdas, pues ha sido un largo debate. Yo aquí he sostenido, y me parece a mí que en ese sentido va a ser la determinación ahí de la Corte, de que si está en la Constitución, pues es constitucional. Y que además, alguna vez mencioné también aquí, que resulta que el debate estriba en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha emitido por lo menos 2 sentencias en contra de México, en donde ha determinado que la prisión preventiva oficiosa es violatoria de derechos humanos. Entonces, aquí se hace luego una interpretación, pues un estudio, pues, cada quien como dicen, cada cabeza es un mundo, pues, ¿no? Y en el derecho todo es opinable, pues, ¿no? Entonces dicen, bueno, es que el artículo 1 habla de la Constitución, que bueno, también se tendrá que atender a los tratados internacionales, etcétera, y serán parte de la Constitución, el bloque de convencionalidad, pues, ¿no? Sí. Entonces dicen, por eso sería inconstitucional, pero en mi concepto, una disposición particular prima sobre una disposición general, y si hay una disposición particular en el artículo 19, párrafo segundo, que refiere que se impondrá la prisión preventiva oficiosa en los siguientes casos, y si vamos más a fondo, que es lo que yo he sostenido aquí también, que la Constitución, bueno, pues es producto, esa reforma del, vamos llamando el poder constituido, que son pues las 2/3 partes de los integrantes del Congreso de la Unión, con la mayoría de las legislaturas de los estados, y que esta Constitución, que es la de 1917, proviene de la Revolución Mexicana, en donde hubo millones de muertos, precisamente para que sus ideales se plasmaran en esta Constitución, y que bueno, pues según fuera evolucionando, el propio pueblo mexicano a través de ese poder constituido lo pueda ir adecuando a sus necesidades. Entonces a mí no me parece que venga una Corte Interamericana integrada por 7 jueces, de los cuales uno es mexicano y él se excusa porque es un tema con México, y los otros 6, uno es brasileño, otro colombiano, otro argentino, otro uruguayo, otro chileno, y el otro creo que costarricense, y entonces ahora resulta que los millones de mexicanos que murieron para que la Constitución pueda ser modificada o adecuada por los mexicanos, pues vengan estos 6 y nos digan, no señor, ese artículo 19, quítalo de ahí, no es violatorio de derechos humanos y no lo debes de aplicar. Justo o injusto, yo lo entiendo, o sea que sí me parece que hay momentos en los que es injusto. La prisión. Así es. Es más, incluso hay casos en los que me parece innecesaria o que no debía estar ahí, por ejemplo, en los delitos de corrupción, por ejemplo, que enriquecimiento ilícito o de ejercicio abusivo de funciones son para servidores públicos. Sí. Pues qué necesidad cuando, según el caso concreto, se le puede imponer la prisión preventiva justificada al imputado de que se trate, pero ponerla desde ahí, pues a mí ahí sí me parece que es excesiva. Pero es muy espectacular, pero la acepto, políticamente. Pues, ¿no? La acepto porque está en la Constitución y porque el poder constituido la estableció, y si soy abogado, pues tengo que atenerme o ceñirme a lo que diga la ley. Claro, ya veré yo la interpretación, cómo técnicamente puedo yo exponer al respecto, pero en principio, si está tan claro, tan específico y soy abogado, pues tengo que aceptarlo. Así es.
Bueno, es interesante ahí el debate. Yo creo que al último final, digo, no creo que vayan a retomar mis argumentos que te acabo de exponer, pero sí, al final yo creo que esta Corte, así en términos muy sencillos, va a decir, está en la Constitución, es constitucional. Sí. Es interesante el tema, aquí estaría bueno para abordarlo con Pedro Contreras, a ver qué tiene, qué visión tiene de esto. Y hacerse claro. Porque esto de la Corte Interamericana, sí hay veces que hasta, no porque lo diga yo, porque pues yo no soy abogado, pero sí hay abogados que, así como tú, que me han comentado que de repente son como invasivos, ¿no? A la vida, o sea, no se puede adecuar todo, cada país tiene sus características muy propias. Sí hay un principio ahí de convencionalidad, pero no en todo se puede, ¿no? Pero bueno, sería es muy interesante, muy debatible, más a fondo, ¿no? Mira, si tuviera alguien aquí debatiendo conmigo, ya se me va a decir, mire, el Tratado de Viena dice, el principio pacta sunt servanda, que cuando cualquier Estado, llamándose un país, se obliga o se compromete a cumplir con un compromiso, lo tiene que hacer. México se comprometió a cumplir con el Pacto de San José, es decir, el tratado ahí de interamericano ahí, y sus sentencias, etcétera. Pues sí, pues, pero independientemente de eso, yo en mi concepto, al ser un país soberano, pues no puede aún así estar por encima de nuestra Carta Magna, una sentencia muy particular dictada por una corte en donde están, como te digo, está emitida por 6 personas que ni mexicanos son. Pobres los que murieron en la revolución ahí, pues estarían retorciendo ahí en sus tumbas. ¿Cómo es posible que para eso dimos nuestra vida? Para que vengan 6 y nos modifiquen aquí lo que el pueblo mexicano está decidiendo que se establezca en la Constitución. Bien, muy bien. Conclusiones. Pues esa, yo creo, mira, la conclusión sería esta. Hay que ser optimista, yo lo veo con optimismo, este nuevo Poder Judicial Federal, los poderes judiciales de los estados también. Yo creo que hay que darle tiempo, ya hemos platicado aquí también que yo considero que hasta unos 7, 8 años vamos a realmente poder hacer una evaluación, o sea, no podemos ser tan sí, simplistas, claro, o cortoplacistas de decir, oye, ya pasaron 3 meses y mira lo que nos pega. Para mañana, pues ya van a estar el lunes resulta que ya cambió. Es más, ya juzgaron, ya dijeron que esto ya valió madre, que ya se acabó la democracia en México, ya no hay separación de poderes. Una catástrofe, sí. Y según ellos desde la mañanera ahí van a dictar las sentencias, ahí van a decir cómo son los considerandos y los resultandos, etcétera. No, o sea, yo no creo, pero sí hay quien así lo vaticina. Y yo, pues mi conclusión es que hay que darle tiempo. Yo sí creo que es un avance, yo sí creo que estos nuevos ministros de la Corte por lo menos van a ser menos ostentosos. Dentro de 2 años va a llegar Lenia Batres, también de presidente de la Corte. Qué malitos. No se me asusten, eso es lo que iba a decir, no se me asusten, o sea, a mí me parece una persona que es sensible, pues tiene su ideología, y pues llegó, les guste o no les guste, pues ni modo. Va a haber mucha venta ahí de medicamento estomacal en las farmacias, van a hacer su agosto ahí, se va a apoyar la economía farmacéutica. Por lo menos. Muchísimas gracias, Rodolfo Montes de Oca. Pues nos vemos la próxima semana, ahora sí, como es habitual, el lunes. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.